Un saludo a todos. Estamos a poquísimos días de Pesaj. De hecho, ya 2 días más. Vamos a continuar con estas pláticas de Pesaj. Vamos a ver Pesaj 2, el nacimiento del pueblo, la providencia y la libertad. Pesaj es la historia del nacimiento del pueblo de Israel y de su transición de ser esclavos oprimidos a ser un pueblo eh, de nobles, por decirlo así, y los portadores de la antorcha de la Torah divina. En la plática anterior que tuvimos, eh, vimos sobre las razones para la esclavitud en Egipto y por qué los israelitas fueron liberados en medio de una serie de milagros. Ahora en esta plática, en esta siguiente plática que vamos a dividir en dos partes, en dos videos, mejor dicho, vamos a tratar de analizar el milagroso nacimiento del pueblo de Israel, la Hashahá Pratit, que es la providencia divina durante el éxodo de Egipto, y de qué manera la participación del Eterno en el éxodo es una de las piedras fundamentales de nuestra creencia en él. Además vamos a tratar de explicar de qué manera el éxodo de Egipto no solo le otorgó al pueblo de Israel libertad física, ¿sí?, y una identidad nacional, sino que también los liberó espiritualmente, permitiéndoles llevar al acto su potencial a través del estudio de la Torah, a través del cumplimiento de las mitzvot y de su desarrollo personal. Y finalmente vamos a tratar de ver de qué manera la misma conmemoración de Pesaj nos permite a cada uno de nosotros revivir el éxodo de Egipto. Vamos a tratar de responder las siguientes preguntas a lo largo de esta clase, de esta plática. ¿Cuál era el propósito del éxodo de Egipto? ¿Por qué el Eterno formó al pueblo de Israel antes de que éstos entraran en la tierra de Canaán? ¿De qué manera el maravilloso milagro del éxodo de Egipto revela la providencia divina? ¿Qué es lo que caracteriza a la libertad para el alma judía? ¿Cómo podemos lograr el ideal de la Agadá de Pesaj? De que cada individuo, de que cada uno de nosotros se vea a sí mismo como si personalmente hubiéramos salido de Egipto. Y la última pregunta, ¿de qué manera Pesach nos enseña a aprovechar y a traducir ideas inspiradoras en actos productivos a lo largo de todo el año? ¿Cómo vamos a hacer estos dos videos? Lo vamos a dividir en dos partes. Cada parte va a constar de dos secciones. Este primer video, sección 1, el milagro del nacimiento del pueblo de Israel. Y la sección 2, la providencia divina y la creencia en Adonai, en Dios. El siguiente video veremos la sección número 3, que es la libertad para el alma judía, y la sección número 4, reviviendo la experiencia de Pesaj. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Dice, la tradición era sagrada durante todo el año, pero tal como debe de ser, eminentemente se manifestaba más en Pesaj. Después de todo, esta festividad marca la ocasión del nacimiento del pueblo de Israel y fue el comienzo de la nuestra. Esta es una pequeña historia. Dice, mi abuelo había vivido en Bélgica antes de la Segunda Guerra Mundial y se había escapado justo antes de la ocupación alemana. Antes de salir de Antwerp, había enterrado muchos objetos rituales judaicos con la esperanza de poder recuperarlos algún día. De hecho, luego de la guerra, fueron desenterrados y no los enviaron. El autor de esta carta, de este comentario, dice que entre estos objetos había una cuchara, una hermosa cuchara dorada y decorada con un diseño artístico. Dice que su padre se alegró mucho al ver esa cuchara, porque
le despertó muchos recuerdos de su infancia. Su abuelo había recibido esa cuchara de regalo. ¿Sí? Dice, mi padre usaba esta cuchara en el ceder y luego la pasaba para que todos pudiéramos usarla. Tenía en mis manos, dice, un objeto que había pasado por las manos de 4 generaciones. Esta cuchara había sido utilizada por el gran Sadik Rabí Motele de Horstipol y era un recordatorio de lo que yo debía hacer. Antes de fallecer, mi padre dividió sus pocos tesoros familiares entre sus hijos. Me va a dar placer poder verlos a ustedes disfrutándolos, nos dijo. A mí me dio la cuchara del ceder, comenta. Mis hijos usan la cuchara del ceder al igual que sus propios hijos, pero para los más pequeños se trata simplemente de una cuchara con una decoración poco común. Pero no va a pasar mucho tiempo hasta que puedan comprender que esa misma cuchara fue utilizada por su antecesor, Rabí Motele de Horstipol, y que ese objeto en particular es una evidencia de la cadena de la cual ellos son un eslabón muy importante. ¿Sí? Este pequeña historia la cuenta Abraham J. Tversky en su libro, en su libro Generación de generación en generación. ¿Sí? Sección número 1. El milagro del nacimiento del pueblo de Israel. La milagrosa existencia del pueblo de Israel llamó la atención incluso de los historiadores no judíos. No solo la supervivencia de los israelitas es algo extraordinario, sino que también su proceso de formación como pueblo lo es. El profesor T.R. Glover, ¿sí?, en su libro El Mundo Antiguo, páginas 184 y 191, dice que el pueblo judío continúa existiendo es algo que no tiene paralelo en ningún otro pueblo de la historia. ¿Cómo comenzó realmente el pueblo judío? Al hablar del pueblo judío nos referimos actualmente al pueblo judío, pero estamos hablando a cómo nació el pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo judío no es el pueblo de Israel. Actualmente el pueblo judío vive disperso por todo el mundo. ¿Sí? Pero el pueblo de Israel hay que recordar que se formó a partir de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Dice, ningún pueblo del oriente tiene una historia más extraña que la de los judíos. ¿Sí? Hablando de los judíos en la actualidad. La antigua religión de los judíos aún sobrevive, mientras que todas las demás religiones de todas las demás razas del mundo precristiano han desaparecido. También es extraño que todas las religiones vivas del mundo estén conformadas sobre ideas religiosas básicas de ideas religiosas básicas tomadas de los judíos. Y aquí surge la gran pregunta, ¿sí?, que se le presenta a los historiadores. No es qué pasó, sino por qué pasó. ¿Por qué este grupo racial continúa existiendo hasta el día de hoy? ¿Por qué el judaísmo el día de hoy está tan vivo? ¿Cómo empezó verdaderamente el pueblo de Israel y llegó a la actualidad del pueblo judío? Estas preguntas eh, no se pueden contestar exactamente, pero pero en todas estas preguntas, ahí reside la singularidad del pueblo de Israel, del pueblo judío. Vamos a seguir viendo esto. Las siguientes fuentes describen el nacimiento del pueblo de Israel en el momento del éxodo de Egipto. ¿Sí? Su nacimiento está simbolizado por la renovación física y el renacimiento de la naturaleza en la primavera. Y esa es una de las razones por las cuales la Torah requiere que Pesaj se celebre en la primavera, ¿sí?, aproximadamente desde lo que es marzo, abril. Y tal como lo describe la siguiente fuente. Rabbi Mordejai Becher nos dice, Pesaj celebra el nacimiento del pueblo de Israel y se ve reflejado en el renacimiento de la naturaleza que tiene lugar en la primavera. Las festividades judías no son meras conmemoraciones de eventos pasados, ¿sí?, como muchos podrían creer. Estas conmemoraciones permiten acceder a la espiritualidad inherente
a un momento particular del año. Desde el momento de la creación, el mes Nisan fue designado como un momento de comienzo, ¿sí? De nacimiento y de renovación. Por lo tanto, Pesach se asocia con la primavera porque es el momento del nacimiento físico del pueblo de Israel. Así como, y fíjense, así como la tierra produce una nueva cosecha en la primavera y florecen las los primeros capullos en los árboles o en las plantas, ¿sí? Eh, Así de la misma manera el pueblo de Israel nació en la primavera, ¿sí? De esa misma manera. Entonces, los israelitas eran esclavos, ¿sí? Eran esclavos considerados por la sociedad en un nivel inferior a humanos y estaban constantemente ocupados en duras tareas manuales, trabajos forzados. Estaban bajo presión constante y ni siquiera su tiempo les pertenecía. Y en ese sentido, los israelitas como pueblo se encontraban en Egipto en un estado de no existencia. Pesach celebra la redención de ese estado. El hecho de que físicamente, ¿sí?, se haya convertido en un pueblo, ¿sí? Inmediatamente y a continuación de esto tuvo lugar el nacimiento como pueblo en un sentido espiritual, cuando los israelitas aceptan la Torá en Har Sinaí, en el monte Sinaí. Y por ello Pesach tiene lugar en la primavera, ¿sí?, en el momento de nacimiento y de creación en la naturaleza. Y Pesach es la festividad inaugural del pueblo de Israel. Cada, porque cada marca surge la tiene como pueblo. El nacimiento de este pueblo de Israel tuvo tres fases que pueden ser comparadas con la gestación y con el nacimiento de un niño. El exilio en Egipto, sí, se podría considerar cuando el feto está en el útero de la madre, ¿sí? El éxodo de Egipto es el nacimiento de ese bebé. Y desde el éxodo, hablando desde el éxodo hasta la entrega de la Torá, podríamos decir que es el crecimiento y la maduración de ese niño. Cada fase la vamos a describir en las siguientes fuentes. Rabbi Haim Friedlander, ¿sí?, dice: el feto en el útero, el desarrollo del pueblo de Israel en Egipto era un proceso oculto, tal como el desarrollo de un feto dentro del útero materno está oculto a los ojos de los demás, ¿sí? El exilio en Egipto es comparado con la gestación de un feto dentro del útero de la madre. Un feto se desarrolla internamente, oculto a la vista del mundo exterior. Y así de la misma manera el Eterno formó al pueblo de Israel y preparó su redención mientras él se mantenía oculto. Todavía más, los israelitas ni siquiera percibieron que ellos se estaban convirtiendo en el pueblo de Dios. A ellos les parecía que no había justicia ni juez y que el mal estaba prevaleciendo en contra de ellos. Y sin embargo, si miramos más allá de la superficie, podemos ver que la providencia divina, la providencia de Dios, estaba trabajando en esto, ¿sí? El sorprendente y repentino surgimiento del pueblo de Israel en Egipto, después de 210 años de esclavitud, es comparado con el nacimiento de un niño, después de 9 meses de gestación. El éxodo de Egipto, ¿sí?, es comparado con el nacimiento de un niño. La fase del nacimiento está reflejada en el versículo: ¿acaso alguna vez Dios vino y tomó para él milagrosamente un pueblo de dentro de otro pueblo? Como dice Devarim 4:34. Los sabios explican: así como una persona guía y saca a un feto del útero, de la misma manera Dios sacó al pueblo de Israel
de Egipto. ¿Sí? El éxodo ocurrió de una manera repentina y rápida, ¿sí? Tal como el feto sale del útero de su madre. Y en relación a los 9 meses de gestación, el nacimiento es muy rápido. Luego de un largo periodo en el cual Dios estuvo oculto, de repente somos testigos de evidentes milagros, tal como lo dice el Midrash. Una simple sirvienta en el Mar Rojo vio más milagros que el gran profeta Ezequiel, ¿sí? Fíjense, una simple sirvienta vio más milagros, ¿sí?, en el Mar Rojo que el gran poeta, que el gran profeta Ezequiel, perdón. ¿Sí? El crecimiento y maduración del pueblo de Israel implicó tomar la inspiración espiritual que recibieron como un regalo en el Éxodo e incorporarla dentro de sus personalidades a través de sus propios esfuerzos. Desde el Éxodo hasta la entrega de la Torá, el nacimiento es seguido por un periodo de crecimiento y de maduración. La elevación espiritual que recibió el pueblo de Israel en el Éxodo fue un regalo. Y la siguiente fase es que se trabaje para adquirir esos niveles espirituales y que se incorpore a la personalidad del pueblo de Israel. Y aquí es lo que nosotros deberíamos de hacer también. La elevación espiritual que vamos a recibir en Pesaj es ese regalo que el Éxodo nos da, ¿sí? Debemos de trabajar para adquirir esos mismos niveles espirituales que adquirió el pueblo de Israel, ¿sí?, e incorporarlas a nuestra propia persona, a nuestra propia personalidad. Por lo tanto, los 49 días siguientes al Éxodo son un periodo de preparación espiritual y de crecimiento para estar listos para recibir la Torá en el Har Sinaí. Y estos 49 días se van marcando por la cuenta del Omer, ¿sí? Recuerden, la cuenta del Omer inicia inmediatamente al día siguiente de Pesaj. La formación como pueblo no tiene un paralelo en toda la historia. El nacimiento del pueblo de Israel como pueblo no se basa en una revolución, no se basa en un triunfo en una batalla, no se basa en la conquista de una tierra, ni en ninguna otra de las manifestaciones normales de orgullo nacional y de lucha para lograr la independencia, ¿sí? Tal como lo muestra la siguiente fuente, Israel era un pueblo aún antes de tener una tierra propia. Primero se convirtió en un pueblo y luego recibió la tierra de Canaán. Su existencia como pueblo no depende de una porción geográfica. Israel no tenía posesión de una tierra, ¿sí? Se formó como un pueblo y después recibió la tierra, ¿sí? Rabbi Friedlander comenta respecto a la siguiente frase de la plegaria Alenu, que no nos hizo como los demás pueblos de la tierra. El pueblo de Israel no es como los otros pueblos de la tierra, ¿sí?, porque su formación y su existencia como pueblo no está conectada con una porción de tierra. El pueblo de Israel no recibió la tierra de Canaán de la misma manera que los otros pueblos necesitan una porción de tierra para asegurar su supervivencia física. El pueblo de Israel nació en el desierto, luego de salir de Egipto. Allí recibió la Torá e incluso allí se convirtió en un reino de sacerdotes y en un pueblo santo. Se convirtió en pueblo al asentarse todos juntos en la tierra de Canaán, ¿sí? Por el contrario, al unificarse como pueblo, recibió la Torá y entonces permaneció durante 40 años en el desierto comiendo maná, y solo después recibió un instrumento adicional con el cual cumplir la Torá, que es la tierra de Canaán, ¿sí?
El plan de Dios era que el pueblo en Egipto quedara totalmente indefenso, para que cuando fueran reconstituidos no tuvieran nada fuera de aquello que Dios les había dado y la herencia espiritual de los patriarcas. ¿Sí? Esto nos lo comenta Rabbi Nathan Sherman, ¿sí? Tal como lo describe la siguiente fuente: el propósito del Éxodo era que el pueblo de Israel se convirtiera en el pueblo de Dios. Todo el propósito del Éxodo era ese, que se convirtiera en el pueblo de los representantes de Dios, cumpliendo su propósito en la creación. Y a diferencia de otros pueblos que se formaron a sí mismos, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo a través del éxodo de Egipto. Aún más, a diferencia de otros pueblos, el pueblo de Israel fue tomado por Dios y no lo convirtió en un pueblo solamente, en un pueblo común y corriente, ¿sí? Sino en su pueblo, el pueblo de Dios. Y eso está reflejado en las palabras del versículo: los tomaré para mí mismo, para ser un pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Ese era el objetivo y el propósito del Éxodo, ¿sí? Ser un pueblo de siervos y los representantes de Dios, sus hijos, quienes cumplen con su plan en la creación, ¿sí? Ese es el significado profundo del versículo. Yo los traje sobre las alas de las águilas, para ser para mí el tesoro más preciado entre los pueblos, un reino de sacerdotes y pueblo santo. Hasta aquí la sección número 1. ¿Cuáles son los temas claves de esta sección 1? El nacimiento físico del pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió en el Éxodo? En el mes de Nisan. Y que es al mismo tiempo el tiempo de la primavera. Ese mes fue designado desde el momento mismo de la creación como una época de comienzo, de nacimiento y de renovación. La manifestación física de esta energía espiritual es el florecimiento de los árboles y de las flores luego de derretirse el hielo y la nieve en invierno, en los lugares donde hay nieve y hielo. La manifestación histórica de esa energía fue el nacimiento del pueblo de Israel al ser redimido de Egipto. El nacimiento como pueblo no tiene ningún paralelo en la historia del mundo. ¿Hay al caso algún otro pueblo que se haya formado como tal, sin poseer una tierra propia, sin conquistarla, sin conquista, sin revolución, sin triunfar en ninguna guerra? El nacimiento del pueblo de Israel tuvo lugar en medio del resplandor de los milagros del Éxodo, ¿sí? Y testifica sobre la realidad de que los israelitas son un pueblo que se encuentra por encima de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Vamos a ver la sección número 2, la providencia divina y la creencia en Dios. La milagrosa formación y supervivencia del pueblo de Israel nos enseña una creencia básica: que Dios maneja la historia del mundo a través de su providencia divina. La providencia divina es definida como la conciencia de Dios sobre cada detalle de la creación. Y esto incluye el comportamiento de cada persona, sus pensamientos, sus sentimientos más íntimos, ¿sí? Y su implicación y relación personal con nosotros sobre la base de quiénes somos y qué hacemos en nuestras vidas. Como vamos a ver más adelante, el Nachmanides Ramban enseña que los milagros en Egipto manifiestan claramente la providencia divina de Dios y que constituyen una piedra fundacional en la creencia en Dios. Rabbi Mordejai Becher nos dice: Pesach significa saltar por encima,
y se refiere a la conciencia y el control de Dios sobre la existencia. El nombre mismo de la festividad, Pesaj, transmite un importante concepto del pensamiento del pueblo de Israel. La palabra Pesaj significa saltar por encima, y esto deriva de la última de las 10 plagas, ¿sí?, en la cual Dios castiga a los primogénitos egipcios en cada hogar, pero saltó por encima de las casas de los israelitas. El hecho de saltear las casas de los israelitas es una clara demostración de la providencia divina de Dios, de su omnisciencia y de su poder sobre toda la existencia. Ahora, ¿cómo sabía Dios cuáles egipcios eran realmente los primogénitos? ¿Y por qué en la Torah hay 3 mitzvot que están acompañadas por la frase yo soy Dios quien te sacó de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, perdón? El Talmud responde a estas preguntas en la fuente que vamos a traer a continuación. Vayikra, Levítico, capítulo 19, 36, 25, 37 al 38. Bamidbar, Números, capítulo 15, verso 38 al 41. Talmud Babli, Talmud de Babilonia, Tratado Baba Metzia, 61b. Dice, el hecho que Dios supiera cuáles egipcios eran los primogénitos durante la 10ª plaga indica su conciencia sobre los detalles más pequeños e íntimos de nuestras vidas. ¿Qué dice el Tratado Baba Metzia, 61b? Rabá preguntó, ¿por qué Dios menciona el éxodo de Egipto sin conexión con las siguientes 3 cosas? La prohibición de cobrar impuestos, la misbah de tzitzit y la misbah de tener bonanzas y pactos y pesas exactos y honestas. 1. La prohibición de cobrar impuestos. No le des tu dinero por intereses. Yo soy Adonai quien te sacó de la tierra de Egipto. Tzitzit. Colocarán los tzitzit en las esquinas. Colocarán en los tzitzit en las esquinas un hilo de color turquesa. Yo soy Adonai quien te sacó de la tierra de Egipto. Balanzas y pesos exactos, ¿sí? Tendrás balanzas exactas, pesas exactas, medidas exactas, ¿sí?, y líquidos exactos. Yo soy Adonai quien te sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? La respuesta es, el santo dijo, yo soy el que discernió en Egipto entre una gota de semen que concibió un primogénito y otra gota que no concibió a un primogénito. De la misma manera dice, yo soy quien hará justicia con alguien que le preste dinero a otro israelita, cobrándole intereses, pretendiendo que eso va para un no israelita, y de aquel que engaña a los demás, manteniendo sus pesas en sal, ¿sí?, lo cual les hace más pesadas sin alterar sus apariencias. Y de aquel que tiña con un azul falso su tzitzit y argumente que ese es el verdadero turquesa tejelet. El hecho de que Dios supiera cuántos niños egipcios eran los primogénitos, incluso en una sociedad que se caracterizaba por el adulterio, es una demostración de la conciencia de Dios sobre cada detalle de nuestras vidas y de su relación personal con cada uno de nosotros. Y en base a estos detalles, ¿sí?, y todo esto en base a estos detalles, la frase yo soy tu Elohei, quien te sacó de la tierra de Egipto, es una referencia a esta asombrosa providencia divina. Durante la plaga del primogénito, específicamente en aquellas áreas de la vida en las cuales uno puede ocultar la verdad ante los ojos de las demás personas, Dios nos recuerda, yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto y soy consciente de cada detalle, dice el Eterno.
Ahora, Ramban, en el comentario a Shemot 13:16 dice: los milagros del Éxodo son un testimonio de la relación personal de Dios con la creación. Y esta es una lección que debemos enseñarles a nuestros hijos y a todas las generaciones futuras. Desde el momento en que hubo idolatría en el mundo, la creencia comienza a deteriorarse de estas tres maneras. Número 1, algunas personas directamente niegan la existencia de Dios. Número 2, algunos reconocen su existencia, pero negaban que Él supiera todos los eventos que ocurren, ¿sí?, en el mundo de los detalles. Número 3, algunos admitían su conocimiento, pero negaban su providencia personal. Sin embargo, cuando Dios elige a una comunidad o a un individuo y realiza milagros para ellos que cambian el curso normal, de la naturaleza en el mundo, entonces se obvia la refutación de los argumentos entreabiertos, porque un milagro demuestra que hay un Dios que es Dios quien creó el mundo, que Él conoce todos los eventos que tienen lugar en este mundo y que Él actúa con providencia personal y que es omnipotente. Y cuando ese milagro es decretado primero por el profeta, esto también demuestra la verdad de la profecía. Por lo tanto, la Torah afirma en relación a este milagro, para que sepan que yo soy Hashem en medio de la tierra, para informarnos sobre su providencia divina, para que sepan que el mundo es de Dios, para informarnos quién es el director de la creación, ¿sí?, para demostrarnos que que todo pertenece a Dios, porque Él creó el mundo, para que sepan que no hay otro como yo en el mundo, dice Adonai, para mostrar su poder, ese poder que Él gobierna sobre todo y que nada puede evitar que Él cumpla su voluntad, en referencia a Shemot 8:18, 9:29 y 9:14. Y ahora, puesto que Dios efectúa señales y milagros en cada generación, delante de cada persona o de cada no creyente, Él nos ordena cumplir signos y recordatorios eternos de aquello de lo cual nuestros ojos fueron testigos, y que lo transmitamos a nuestros hijos y ellos a sus hijos hasta la última generación. Una consecuencia natural de la conciencia sobre la providencia divina es una creencia más profunda en Dios y en su control sobre los eventos que ocurren en el mundo. De hecho, la historia del Éxodo es la base para la creencia de Dios, ¿sí?, tal como lo demuestra las fuentes que vamos a traer a continuación. Vamos a empezar con Rosh, en la obra Orjot Haim. Dice: conocer el Éxodo es la base para creer en Dios, ¿sí? La persona debe de confiar en Dios con todo su corazón y creer en su providencia divina. Al hacerlo, él extiende la unidad de Dios, porque logra ver que todo lo que ocurre en el mundo, ve todos los actos del hombre, ¿sí?, y examina sus pensamientos y sus sentimientos más íntimos. Porque alguien que no cree que hubo un Dios que te sacó de la tierra de Egipto, tampoco creerá que yo soy el Eterno, tu Elohei, ¿sí? En otras palabras, llegará a negar también la existencia de Dios. Porque esta manera, o porque esta creencia en Dios basada en el Éxodo es única y singular del pueblo de Israel, del pueblo judío en la actualidad, sobre todo sobre todos los otros pueblos. Y esa es la base para toda la Torah, creer en Akadosh Baruj Hu.
Ramban nos dice, los relatos de la Torá sobre las patriarcas son para darnos un enfoque correcto sobre la creencia en Dios. La Torá también incluye las historias de eventos que ocurrieron desde el comienzo de la creación para instruir a las personas sobre el enfoque correcto respecto a la creencia en Dios. ¿Sí? Y de las tres fuentes anteriores, vemos que la creencia en Dios se constituye sobre el entendimiento de los eventos que les ocurrieron a los patriarcas, especialmente en el Éxodo. Esto se debe a que el proceso de desarrollo de la propia creencia en Dios no es tan solo un proceso intelectual, sino que involucra las emociones de las personas. Y este proceso puede compararse con el hecho de observar una fotografía, se puede comparar con el hecho de observar una fotografía. ¿Sí? Al principio observamos la imagen como un todo, o sea, vemos la imagen y vemos todo lo que hay en la imagen, pero solamente después los detalles se vuelven más claros. Hay cosas que te empiezan a llamar la atención, ¿sí? Y de esta manera similar, una persona primero debe de conocer toda la narrativa del Éxodo y de la relación de Dios con la creación, ¿sí? Incluso si los detalles y las preguntas difíciles esto podría aclarar estas preguntas difíciles, ¿sí? Sobre la relativa, sobre la creencia y la confianza en Dios, ¿sí? Esto es lo que puede aclarar nuestra confianza. ¿Cuáles son los temas claves de esta sección número 2? La providencia divina. Es la conciencia de Dios sobre cada detalle de la creación, incluyendo nuestros actos físicos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más íntimos, y su participación y relación personal con nosotros en base a quiénes somos y qué es lo que hacemos. Ahora, uno de los temas principales en Pesach es la providencia divina. De hecho, el nombre Pesach, que significa saltar por encima, se refiere al hecho de que durante la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, Dios supiera cuáles egipcios eran primogénitos y cuáles no, ¿sí? Esto nos va a enseñar que a pesar de que una persona puede llegar a pensar que sus actos pasan inadvertidos, el Eterno nos recuerda que yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras, así como yo supe las circunstancias de cada concepción de los egipcios, en el momento de la 10ª plaga, yo también soy consciente de los detalles más íntimos de tu existencia. Y esto incluye aquellos que somos capaces de ocultar delante de otros seres humanos, ¿sí? Ahora, no solo la plaga de los primogénitos, sino todos los milagros que ocurrieron en Egipto y las profecías que los predijeron contienen el mensaje de Pesaj. Dios está aquí. Ahora, Él tiene conciencia de todo, Dios tiene conciencia de todo, y su providencia y su bondad se extienden hacia todas las personas. Además, este mensaje y los eventos del Éxodo son la base de nuestra creencia, la base de nuestra emuná en Akadosh Baruj Hu, en el Santo, bendito es. Por el momento, terminamos la sección 2. Siguiente video va a ser la sección 3, Pesach 2, ¿sí? Que va a ser igual, el mismo título, el nacimiento del pueblo, la providencia de la libertad, pero en la sección 3 vamos a ver la libertad para el alma judía y revivir la experiencia de Pesach. Que descansen, que el Eterno los bendiga, prepárense para Pesach, ¿sí? Hay que prepararse para Pesach. El Eterno los bendiga.